Nietzsche vivió en el siglo XIX, un periodo marcado por profundas transformaciones sociales, científicas y culturales. El avance de la ciencia, la secularización de la sociedad y los cambios políticos ponían en crisis muchas creencias tradicionales. En este contexto, Nietzsche percibió que los valores morales heredados de la tradición religiosa y filosófica se estaban debilitando. Él creía que el mundo occidental estaba entrando en una era de nihilismo, es decir, un momento en que los valores antiguos pierden su fuerza y significado. La famosa frase «Dios ha muerto», presentada en varias de sus obras, no significa solo una declaración religiosa, sino más bien la percepción de que la sociedad moderna había dejado de creer en los fundamentos morales tradicionales que sustentaban la civilización europea. Para Nietzsche, esta crisis no era solo un problema, sino también una oportunidad. La desaparición de las antiguas certezas abriría espacio para la creación de nuevos valores y para el surgimiento de un nuevo tipo de ser humano capaz de afirmar la vida de manera más intensa y creativa. El nacimiento de la tragedia. La primera gran obra de Nietzsche fue El nacimiento de la tragedia, publicada en 1872. En este libro, él analiza la cultura de la antigua Grecia e intenta comprender por qué la tragedia griega tuvo un papel tan importante en el desarrollo de la civilización occidental. Nietzsche argumenta que la cultura griega estaba marcada por la tensión entre dos principios fundamentales, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo representa el orden, la forma, la racionalidad y la claridad, mientras que lo dionisíaco simboliza el caos, la emoción, el instinto y la fuerza vital de la naturaleza. Según Nietzsche, la grandeza de la tragedia griega surgió precisamente de la unión de estos dos elementos. Las obras trágicas lograban expresar el sufrimiento y la dureza de la existencia humana, pero al mismo tiempo transformaban esa realidad en arte, permitiendo que los espectadores afirmaran la vida incluso ante el dolor. Sin embargo, Nietzsche creía que esa armonía cultural fue destruida con el surgimiento de la filosofía racionalista, especialmente con el pensamiento de Sócrates. Para él, el exceso de racionalidad habría debilitado el espíritu trágico de la cultura griega, iniciando un proceso que culminaría en la cultura moderna, excesivamente racional y alejada de los instintos vitales. Así habló Zaratustra. Entre 1883 y 1885, Nietzsche escribió su obra más famosa, Así habló Zaratustra. En ese libro, utiliza un lenguaje poético y simbólico para presentar algunas de sus ideas más importantes. La obra narra la travesía de Zaratustra, un personaje inspirado en el antiguo profeta persa. Tras años de aislamiento en las montañas, Zaratustra regresa al mundo para enseñar una nueva filosofía a la humanidad. Uno de los conceptos centrales de esta obra es el Übermensch, generalmente traducido como más allá del hombre o superhombre. Para Nietzsche, el ser humano no es el punto final de la evolución cultural y espiritual, sino solo una etapa de transición. El más allá del hombre representa a un individuo capaz de crear sus propios valores, superar la moral tradicional y afirmar la vida con plena intensidad. Otro concepto fundamental presentado en esta obra es el eterno retorno. Esta idea propone imaginar que la vida se repetirá eternamente, exactamente de la misma manera. Y Nietzsche utiliza este pensamiento como una prueba existencial. Si alguien fuera capaz de aceptar la repetición eterna de su vida, eso significaría que esa persona afirma plenamente su existencia. Así, el eterno retorno no debe ser entendido solo como una teoría cosmológica, sino como un desafío ético. Cuestiona si estamos viviendo de una manera que realmente desearíamos repetir nuestra vida infinitamente. Más allá del bien y del mal. En Más allá del bien y del mal, publicado en 1886, Nietzsche desarrolla una crítica profunda a la filosofía tradicional y a los sistemas morales de la civilización occidental. El título de la obra ya indica una de las principales ideas del filósofo. La moral no debe ser vista como algo absoluto y universal.
Nietzsche argumenta que las nociones de bien y mal fueron construidas históricamente y reflejan relaciones de poder, intereses sociales y contextos culturales específicos. En ese libro, Nietzsche critica a los filósofos anteriores por creer en verdades universales y por ignorar los factores psicológicos y culturales que influyen en el pensamiento humano. Para él, muchas teorías filosóficas son, en realidad, expresiones de las inclinaciones y los instintos de sus autores. Otro concepto importante presentado en esta obra es la voluntad de poder. Nietzsche sugiere que, detrás de las acciones humanas, existe una fuerza fundamental que impulsa a los individuos a expandir sus capacidades, afirmar su fuerza y superar obstáculos. Esta voluntad de poder no se limita a la búsqueda de dominación política, sino que también implica creatividad, autosuperación y desarrollo personal. Genealogía de la moral. Publicada en 1887, Genealogía de la moral es una de las obras más influyentes de Nietzsche. En este libro, él investiga los orígenes históricos y psicológicos de la moral occidental. Nietzsche argumenta que existen dos tipos principales de moral: la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores surgió entre grupos fuertes y dominantes, que valoraban cualidades como el coraje, el orgullo, la fuerza y la autonomía. Por otro lado, la moral de los esclavos habría surgido entre grupos oprimidos, que desarrollaron valores como la humildad, la obediencia y la compasión. Según Nietzsche, la moral cristiana representa un ejemplo típico de la moral de los esclavos. Él argumenta que esa moral fue construida a partir del resentimiento de los débiles contra los fuertes. En lugar de valorar la fuerza y la vitalidad, pasó a glorificar la sumisión y la renuncia. Nietzsche no critica la moral solo por razones históricas, sino también porque cree que ciertos valores pueden debilitar la vida humana. Para él, la cultura occidental necesita reevaluar sus valores y crear una ética que afirme la vida, en lugar de negarla. El Anticristo. Entre las obras más polémicas de Nietzsche se encuentra El Anticristo, escrita en 1888. En ese libro, presenta una crítica radical al cristianismo. Nietzsche afirma que el cristianismo promueve valores que niegan la vida, como la glorificación del sufrimiento, la condena de los instintos y la promesa de recompensas en un mundo después de la muerte. Para él, esa religión habría transformado la moral de los débiles en un sistema dominante que moldeó profundamente la cultura europea. También critica a las instituciones religiosas por, según él, manipular conceptos morales para mantener el poder y la influencia sobre las personas. Nietzsche argumenta que una cultura más saludable debería valorar la fuerza, la creatividad y la afirmación de la vida. La crítica a la verdad y a la filosofía tradicional. Uno de los aspectos más innovadores de la filosofía de Nietzsche es su crítica a la idea de una verdad absoluta. Él cuestiona la creencia de que los seres humanos pueden alcanzar una verdad objetiva y universal sobre el mundo. Nietzsche propone un enfoque conocido como perspectivismo. Según esta idea, todo conocimiento se produce a partir de una perspectiva específica influenciada por la cultura, la historia y la psicología del individuo. Esto no significa que no exista una realidad, sino que nuestras interpretaciones del mundo son siempre parciales y condicionadas. Esta visión influyó profundamente en pensadores posteriores y contribuyó al desarrollo de corrientes filosóficas como el postestructuralismo. La influencia de Nietzsche. La obra de Nietzsche tuvo un enorme impacto en diversas áreas del conocimiento, incluyendo la filosofía, la psicología, la literatura y la teoría social. Su pensamiento influyó en autores como Sigmund Freud, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. En la psicología, sus reflexiones sobre los instintos y el inconsciente anticiparon algunas ideas que serían desarrolladas posteriormente por el psicoanálisis. En la filosofía, su crítica a la moral y a la metafísica ayudó a transformar profundamente el pensamiento del siglo XX. Nietzsche también influyó en la literatura y las artes, especialmente a través de su visión trágica de la existencia y de su defensa de la creatividad individual.
La filosofía de Friedrich Nietzsche representa uno de los intentos más audaces de repensar los fundamentos de la cultura occidental. Al cuestionar la moral tradicional, la religión y la idea de verdad absoluta, abrió espacio para nuevas formas de pensar la vida, la ética y la existencia humana. Sus obras principales exploran temas como el nihilismo, la creación de nuevos valores, la voluntad de poder y la superación del ser humano. Más que presentar un sistema filosófico cerrado, Nietzsche propone un desafío: repensar los valores que orientan nuestras vidas y asumir la responsabilidad de crear nuevos sentidos para la existencia. Por esta razón, su filosofía sigue siendo estudiada y debatida hasta hoy. No ofrece respuestas simples, pero provoca reflexiones profundas sobre quiénes somos, qué valores seguimos y qué tipo de humanidad queremos construir en el futuro.